Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Medina, estudiante del curso de electromagnetismo del grupo 24. En este momento me encuentro desarrollando la unidad 2, fase 2, segunda actividad individual, que nos pide realizar un video sobre la presentación del ejercicio seleccionado. El ejercicio que seleccioné es el número 4, que nos dice así: dos conductores largos y paralelos separados a 15 centímetros transportan una corriente en una misma dirección. El primer alambre lleva una corriente I1 igual a 8 amperios y el segundo lleva una corriente I2 igual a 13 amperios. Nos pide calcular la magnitud del campo magnético producido por I1 en la ubicación de I2. También nos piden calcular la fuerza por cada unidad de longitud ejercida por I1 sobre I2. Y de igual forma nos pide calcular el campo magnético producido por I2 en la ubicación de I1 y la fuerza por cada unidad de longitud ejercida por I2 sobre I1, sobre la corriente 1. Aquí ya graficando el problema, entonces vemos los dos conductores paralelamente en las respectivas corrientes en una misma dirección. Primer conductor tiene una corriente de 8 amperios, el segundo tiene una corriente de 13 amperios. Sus fuerzas ejercidas B1 y B2 respectivamente para cada corriente, y están a una distancia de 15 centímetros. Y aquí podemos mirar la fórmula que vamos a utilizar en una de las preguntas que nos solicitan responder. Está para la magnitud, que es B2 es igual a U sub 0 por la corriente, y lo dividimos por 2pi por la distancia, donde la corriente es la corriente del alambre. La distancia es esto: D es igual a la distancia entre los dos conductores paralelos. U sub 0, que es el valor de la constante llamada la permeabilidad del espacio libre, que es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Entonces ya podemos aquí ver también una representación gráfica de las fuerzas que se ejercen entre los dos conductores, la dirección. Sean dos corrientes rectilíneas definidas de intensidades IA, E y B paralelas y distantes de D, el campo magnético producido por la primera corriente rectilínea en la posición de la otra corriente es B2 igual a U sub 0 por I1 dividido 2pi por la distancia entre los dos conductores. Esta es la misma fórmula que acabé de explicar en la diapositiva anterior, que vamos a utilizar para darle solución a una de las preguntas. Entonces, ya dándole solución aquí a la pregunta, como les decía, la fórmula para poder hallar la magnitud del campo magnético, entonces esta la utilizamos. Entonces aquí podemos ya cambiar los valores. Entonces sabemos que U sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Esto lo multiplicamos por la corriente 1, que es igual a 8 amperios. Esto lo dividimos por 2pi por la distancia, que es 0,15 metros. Esto nos da un resultado de 1,066 por 10 a la menos 5. La segunda nos pide calcular la fuerza por cada unidad de longitud ejercida por I1 sobre I2. Sabemos que la fórmula para hallar la fuerza es igual a U sub 0 por la corriente 1 por la corriente 2 por la longitud y dividido por 2pi por la distancia. Como nos están pidiendo la unidad de longitud, podemos pasar la longitud a dividir y nos queda fuerza dividida por longitud es igual a U sub 0 por la corriente 1 por la corriente 2 dividido 2pi por la distancia. Entonces ya cambiando los valores, podemos U sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7, lo multiplicamos por la corriente 1, que es 8 amperios, por 13 amperios, que es la corriente 2. Esto lo dividimos por 2pi por la distancia, que es 0,15 metros. Esto nos da un resultado de 1,38 por 10 a la menos 4 newton sobre metros. Aquí nos piden resolver la magnitud del campo magnético producido por I2 en la ubicación de I1. Como lo hicimos en la pregunta A, lo podemos hacer aquí, pero ya digamos cambiando las corrientes. Ya no vamos a utilizar la I1, sino que vamos a utilizar la I2.
Entonces, sabemos que U sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7, solo multiplicamos por la corriente, que es la corriente 2, que es 13 amperios, y esto lo dividimos por 2pi por la distancia, que es de 0,15 metros. Esto nos da un resultado de 1,73 por 10 a la menos 5. Aquí en la respuesta, en la pregunta D, nos piden que calculemos la fuerza por cada unidad de longitud ejercida por I2 sobre I1. Es lo mismo que hicimos en la pregunta B, lo mismo, porque igual nos están pidiendo la misma longitud ejercida y tienen la misma longitud, que son 15 metros. Entonces lo que hacemos es multiplicar 4pi por 10 a la menos 7, que es U sub 0, por 13 amperios, que es la corriente 2, por 8 amperios, que es la corriente 1, y esto lo dividimos por 2pi y por la distancia que hay entre las dos, que es 0,15 metros. Esto nos da el mismo resultado a la pregunta B, que es 1,38 por 10 a la menos 4. Entonces esa es la fuerza por cada unidad de longitud ejercida por